demandó antes de la elección presidencial la auditoría del padrón biométrico. Ahora, a pocos meses de la elección regional, se anuncia la postergación de la auditoría del padrón para el mes de abril, es decir, posterior a la elección. Hay preocupación en la región. Vamos a saludar al licenciado Teófilo Caballero, que es el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, para hablar al respecto. Licenciado, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo se puede entender de que se postergue ante el pedido regional de esta auditoría? Bueno, habrá que entender de que, primero, aclarar lo siguiente. La CEPAL es una institución que tiene muchas responsabilidades y que no tiene, digamos, personal disponible para cualquier país que se lo pida de la noche para la mañana, porque ellos tienen una agenda de trabajo. O sea, insistir en que la CEPAL venga y auditoría el padrón, ¿no es cierto?, no va a ser viable, porque hay que entender que estos organismos tienen agenda de trabajo. O sea, no lo agendarían en el inmediato. No, porque es como las empresas trabajan, ¿no es cierto?, y planifican todas sus actividades durante el año, lo planifican la gestión anterior. Entonces, insistir en el tema de CEPAL, o sea, nosotros no lo vemos viable, y si usted quiere tampoco lo vemos confiable, porque ya hemos tenido amargas experiencias en la cuestión del censo 2012, pero si es que hay voluntad política, si es que la Corte Electoral Nacional quiere lavarse un poquito su imagen y quiere lavarse un poquito la cara, ¿no es cierto?, porque está por los suelos ahorita el prestigio. ¿Lo necesita mucho? Claro que sí, o sea, porque nosotros hemos visto de que hay muchas fallas, ¿no es cierto?, antes, después, ¿no es cierto?, de todo el proceso electoral. La opinión pública conoce, hay gente que no apareció en los listados, hay gente que tenía los apellidos cambiados. En el año 2010, en las elecciones subnacionales que hubieron, habían más de 300.000 personas observadas, había la cuestión de los carnets duplicados, pero toda esa base sigue todavía habilitada. Hay muertos, o sea, muertos de hace muchos años, ¿no es cierto?, que también estaban habilitados para votar. Entonces, obviamente, ese padrón electoral es un padrón, ¿no es cierto?, que tiene que ser revisado. Ahora, ante la imposibilidad de hacer una auditoría externa con la CEPAL, ¿podría hacerse una interna? ¿Se puede plantear eso? En sí, más que un proceso de auditaje, ¿no es cierto?, a todo la labor informática, ¿no?, y de procedimientos que tiene, ¿no es cierto?, la cuestión del padrón, hay que entender que en Bolivia hay gente preparada. O sea, nosotros hemos tenido una corte electoral, ¿no es cierto?, formado por notables. Eso eran notables, ¿no es cierto?, eran pues funcionarios públicos al servicio del país, gente transparente, gente responsable, y esa gente está. Nosotros tenemos ex vocales electorales que han estado entre 5 y 10 años trabajando, que fueron elegidos por el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, por cuestión meritocrática, no por cuestiones políticas. Entonces, hay gente que entiende la problemática, y tenemos también ingenieros de sistema. Es decir, los bolivianos no somos tan tontos también. Entonces, se puede hacer por lo menos una revisión a la cuestión del padrón, pero es que sí, para eso tiene que haber la voluntad, ¿no es cierto?, la voluntad política, ¿no es cierto?, de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que se llama ahora. Pero nosotros no vemos esa voluntad. O sea, van a decir, nosotros quisimos hacerlo, pero CEPAL no ha podido. ¿Va a permitir la región, en este caso el comité y la clase política de Santa Cruz, va a permitir que no haya auditoría para esta elección? A ver, nosotros como institución representante de la sociedad civil, porque somos un gobierno, ¿no es cierto?, sin que no gobierna, pero sí somos una institución, ¿no es cierto?, que recoge los reclamos de los ciudadanos. Queremos una sinergia con la clase política, porque es la clase política la que va a participar dentro de todo este proceso, y es con ello lo que nosotros queremos, una sinergia para, ¿no es cierto?, de esa forma aunar esfuerzos, porque los logros que ha tenido el Comité Pro Santa Cruz a lo largo de la historia ha dependido del apoyo de las instituciones, ¿no es cierto? En este caso nosotros, los primeros que tienen que colaborarnos es, ¿no es cierto?, la clase política, la que se va a enfrentar o va a terciar en todos estos procesos electorales. Entonces, esa es la base. Ya se ha tenido una reunión inicial, ¿no es cierto? Precisamente la respuesta de la Corte Electoral es que dijo, vamos a hacer auditoría, pero vamos a llamar a CEPAL. CEPAL no puede venir porque el fardo a CEPAL. Claro, o sea, no va a venir porque ellos tienen pues una agenda de trabajo. O sea, no tienen allá los funcionarios sentados, no es como en Bolivia, ¿no?, que están sin pego, sin hacer nada. Ellos tienen una agenda de trabajo. ¿Cómo podría plantearse la auditoría interna? O sea, por eso le digo, hay gente experimentada en Bolivia que ha sido miembro de la anterior Corte Nacional. Una comisión especial, si es que ellos tienen, si es que estos tribunos tienen la voluntad política, ¿no es cierto?, de
permitir el acceso al padrón, porque hay que entender que toda esta información está centralizado a La Paz. ¿Sería el primer gesto para que le sume credibilidad a este tribunal tan desacreditado? Sería, digamos, una muestra, ¿no es cierto?, una intencionalidad de los tribunos electorales para tratar de generar confianza y darle transparencia al proceso electoral de marzo del año 2015. O sea, sería un buen gesto y se lavarían un poco la imagen, porque la imagen de este tribunal está por los suelos, ¿no es cierto? No les reclamamos nosotros a la Corte Electoral Departamental de acá, porque obviamente ellos simplemente atienden, ¿no es cierto?, requerimientos, pues son intermediarios, no tienen poder de decisión, porque lastimosamente, como todo lo que sucede en el país, todo, absolutamente todo, ha sido centralizado en la ciudad de La Paz, como era este país hace 30 años. O sea, estamos peor que antes, ¿no es cierto? Se siente en sus palabras, el licenciado, que se extraña a la Corte y no tanto así al Tribunal Electoral. Porque esos funcionarios, Jorge, eran funcionarios elegidos por cuestiones meritocráticas. No surgieron, digamos, al calor político o de un cuoteo. Era gente experimentada y gente también que tenía vocación de servicio. Además, la corte, obviamente, de esa época era pues una corte imparcial, ¿no es cierto? Era una corte, ¿no es cierto?, que daba confianza y daba transparencia a los actos electorales. Espera la región que se logre esta sinergia que usted dice, don Teófilo Corona, en la clase política. Le agradezco su tiempo, que tenga una buena jornada. Gracias, Jorge. Que le vaya bien. Continuamos con más, por favor, con usted, Fernando y Marco Antonio.